Vemos a Alfred de Saya, su opinión, tremenda entrevista que le hizo Jorge Amorín desde un programa de radio que tiene Amorín en Unión Radio. Vamos a verlo. Rueda. Señor de Sayas, me gustaría pasar a otro tema. Sí. Nos quedamos en derechos humanos, pero pasamos del Consejo al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Nuevamente se hace o se publica un informe contra Venezuela, un extenso informe contra Venezuela sobre, y disculpe lo coloque entre comillas, la supuesta violación a los derechos humanos en nuestro país. Me gustaría su opinión como experto independiente en este tema, porque pareciera, y es lo que muchas veces se ve desde Venezuela, desde nuestra nación, que hay una especie de obsesión malsana del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas respecto a nuestro país, respecto a Venezuela, y una total ceguera respecto al resto de los países del planeta, sobre todo respecto a vecinos latinoamericanos, donde se cometen atrocidades contra los derechos humanos, y desde la oficina del Alto Comisionado nada se dice. Nos gustaría su palabra al respecto, señor de Sayas. Bueno, usted sabe que yo soy profesor de Derecho, y para mí el principio fundamental, no solo en el derecho, también en la historia, en el periodismo, es que hay que escuchar a todas las partes. En el derecho romano, eso se decía audiatur et altera pars. Y eso es lo que yo veo que falta en los informes. En el informe del Alto Comisionado del 2017, en el informe del Alto Comisionado ahora de 2018, publicado hoy. Mi preocupación es la credibilidad de la oficina cuando no muestra neutralidad, cuando no muestra objetividad, cuando no muestra una metodología que yo, como profesor de Derecho Internacional, exijo no solo del Alto Comisionado, sino exijo de las Cortes y exijo de cualquier órgano público que vaya a llevar a cabo una investigación. El problema, por ejemplo, aunque el Alto Comisionado no esté de acuerdo con la opinión de un experto independiente como Alfred de Sayas, pero cuando Venezuela me ofrece a mí la oportunidad de ir, y no fue Venezuela la que me ofreció, yo lo pedí, porque yo inicié el proceso, yo pedí que me invitase el gobierno a hacer un estudio como el primer relator de Naciones Unidas en 21 años, de manera que yo abrí la puerta. Es algo realmente importante lo que pasó cuando Venezuela está dispuesta a recibir a un experto de Naciones Unidas. Pues yo inmediatamente, muy contento, me dirijo al Alto Comisionado, me dirijo a lo que se llama el Venezuela Desk, es decir, los encargados de Venezuela en la oficina del Alto Comisionado, para decirles, mira, voy a ir, por favor, proporcióname documentos, estadísticas, estudios, y quiero hablar con vosotros para tener, es decir, coordinar con vosotros para tener una idea qué es lo más importante que puedo hacer, que debo hacer cuando esté en Venezuela. Pues no me recibieron, no me dieron, pero ningún apoyo, cero. Y luego, cuando yo regreso, después de un viaje exitoso, porque al fin y al cabo, gracias al PNUD, tuvimos reuniones con todas las agencias de Naciones Unidas y otras en Venezuela para proporcionar exactamente eso, el asesoramiento y
la ayuda técnica a un gobierno que lo pide, porque Venezuela que quiere esa ayuda y esa solidaridad internacional. Pues logramos nuevos acuerdos. Y no digo yo que yo fui persona clave en la liberación de unos 80 detenidos, pero poco después de mi visita efectivamente se liberaron 80 personas, y entre ellas aquellas personas que yo había pedido que se les liberase, porque yo le di personalmente al canciller Arreaza una lista de 23 personas. Pues bien, yo pensé, esto es un grandísimo éxito, y esperé que la oficina estuviese contenta con eso. Pero evidentemente lo que tanto la oficina y una serie de organizaciones no gubernamentales como el International Service of Human Rights, el Human Rights Watch, etcétera, lo que ellos querían de mí es solamente una cosa: que yo condenase al gobierno y que yo confirmase que había una crisis humanitaria. Yo no fui a Venezuela a priori con la idea de condenar. Yo fui a Venezuela a decir, mire, yo sé que vosotros tenéis una serie de problemas. ¿Cuáles son las causas y cómo podemos solucionar esos problemas? Y entonces tuve oportunidad de hablar con gente de la oposición, de cámaras, con 5 embajadores, con las escuelas, con las iglesias, etcétera, etcétera. Y yo, desde luego, como experto independiente, llegué a mis conclusiones. Frente a esta realidad que usted expone, señor de Zayas, pudiéramos decir que existe un prejuicio desde la oficina del Alto Comisionado respecto a Venezuela. Crónico. Un prejuicio crónico. Sí, pero imagínese, yo he visto el 26 de noviembre al 4 de diciembre, un relator de Naciones Unidas estuvo en Venezuela haciendo investigaciones, y que su informe será publicado en la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. No, es ignorado completamente. Mi nombre no figura en el informe, ni siquiera una alusión indirecta diciendo que un experto independiente de Naciones Unidas fue invitado y llevó a cabo una investigación en noviembre-diciembre del 2017. No se menciona, como si no hubiese ocurrido. Y como le digo, es sorprendente que, habiendo yo tenido éxito, habiendo yo ofrecido a la oficina mis conocimientos y la documentación muy considerable que conseguí en Venezuela, pues nadie en la oficina se interesaba en eso. Y yo no soy un novato. Yo fui el jefe del departamento de quejas de esa misma oficina cuando yo era alto funcionario. Yo fui el secretario del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo tengo décadas de trabajo en derechos humanos, es decir, mi opinión, yo puedo equivocarme y pueden tratar de decir, mire, Zayas, ahí estás mal. Pues que me lo digan y que me lo muestren, que me convenzan. Pero al menos que me escuchen. Ni siquiera tienen el menor interés en escucharme o escuchar a las organizaciones no gubernamentales que estuviesen aquí en Ginebra el año pasado, 2017, le proporcionaron al Venezuela Desk y personalmente al Alto Comisionado toda una serie de informaciones sobre las guarimbas, sobre los abusos, sobre las violencias que se cometieron en los meses abril a julio, antes de la constituyente, y otras violaciones que se cometieron en los años 14 y 15, etcétera. Pues nada de esa información figura en el informe del Alto Comisionado de 2017. Eso, regreso a mi punto fundamental, que aquí hay un problema metodológico, aquí hay un problema de falta de objetividad, porque uno puede estar en desacuerdo
con Fundalatin. Uno puede estar en desacuerdo con la Red Nacional de Derechos Humanos. Uno puede estar en desacuerdo con el Grupo Sures, que a propósito acaba de sacar un magnífico informe sobre el impacto de las sanciones, sobre todo de las sanciones norteamericanas contra Venezuela. Esos son documentos, son fuentes que explican muchas de las cosas que el informe del alto comisionado presenta. Por ejemplo, el informe del alto comisionado dice que hay hambre, que ha aumentado la mortalidad infantil, que ha aumentado la mortalidad materna, etcétera, etcétera. Sí, pero jamás ponen la pregunta, ¿es posible que la guerra económica tenga algo que ver con la escasez o que tenga algo que ver con el desabastecimiento y los problemas de distribución? ¿Es posible que las sanciones y el bloqueo financiero tengan como consecuencia que Venezuela no puede adquirir la medicina contra la malaria de una manera expeditiva, ¿no? Que pueda conseguir insulina y que pueda conseguir los antirretrovirales, etcétera, etcétera. Si no se mencionan las medidas coercitivas aplicadas por otros países y por otros organismos contra Venezuela. Sí, eso para mí, como profesor de Derecho Internacional y también como persona con un cierto nivel de ética y un cierto nivel de sentido común, si yo veo que hay un problema de desabastecimiento, mi primera pregunta es cuáles son los factores que han llevado a ese desabastecimiento. Desde luego, se puede decir, como dice la oposición, porque el sistema socialista es un fracaso y siempre será un fracaso. Bueno, esa es una teoría, pero hay que ver la prueba si efectivamente esa es la razón del desabastecimiento. Hay que ver también el impacto del precio del petróleo, el impacto de las sanciones, el impacto del bloqueo financiero, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un panorama completamente diferente. Sin embargo, los informes que yo había leído antes de ir a Venezuela, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes de Human Rights Watch, que eran muy negativos, me daban la impresión que el gobierno venezolano pues no se interesaba en resolver esos problemas de escasez o esos problemas de malnutrición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo fui a ver qué exactamente está haciendo el gobierno para resolver esos retos y cuáles son las causas del desabastecimiento. Entonces, pues leí mucho, incluso el estupendo libro de la profesora Pascualina Curcio, La mano visible del mercado, y también me reuní con otros profesores que me explicaron la situación económica y los factores que han llevado a esta situación con una inflación inducida, con muchas cosas totalmente artificiales que no debían estar ahí, pero que han impactado los derechos humanos de los más vulnerables, porque las élites no sufren, las élites se van a sus supermercados y compran lo que quieren. Y una cosa que menciono, yo fui a varios supermercados y, claro, habían ciertos estantes que estaban vacíos, pero había mucho más de lo que yo había visto en Alemania del Este, en Polonia, en Checoslovaquia. Cuando yo estuve de Fulbright Fellow en Alemania en los años 70, tuve oportunidad de ir a los países del Este con frecuencia. Y le aseguro que los supermercados en Berlín Este tenían mucho menos que vender y mucho menos que ofrecer que los mercados en Caracas que yo vi personalmente. Pues bien, lo que yo veo como básico es la necesidad de ayudar al pueblo y de abrir las puertas para que entre cualquiera ayuda de aquellos
que quieran proporcionar ayuda, pero sin condiciones, sin decir, bueno, le doy ayuda, pero queremos regime change, le doy ayuda y queremos nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Si alguien efectivamente está interesada en mejorar la situación del pueblo venezolano, del ciudadano venezolano y de todos los colombianos que están viviendo hoy en día en Venezuela también, ¿no? Sí. Alguien quiere efectivamente mejorar la situación de derechos humanos, lo primerísimo que tienen que hacer es levantar las sanciones y terminar esta guerra no convencional que se está llevando a cabo desde 1999, ¿no? Es el mismo tipo de asedio que se hizo contra Salvador Allende entre los años 1970 y 1973, y cuando no lograron derrocarlo, pues lo mataron, ¿no? Sí. De manera que, y mi preocupación es que en un momento dado se trate de hacer otro golpe de Estado como se llevó a cabo en el año 2002, y eso es contrario no solo a los derechos humanos, pero es contrario a la democracia que todos queremos, y lo más democrático en el mundo es las elecciones, y las elecciones que se llevaron a cabo en el día 20 de mayo estaban abiertas. Si partidos han querido boicotearlas, eso es otra cosa.